Saludos, mujeres y su palabra. Qué gusto poder estar con ustedes en este nuevo día. Soy Ariani Sojo y hoy continuamos leyendo el libro de Job. Ya casi estamos por finalizar este poderoso libro. Estamos a pocos días de finalizar y ha sido un libro que nos ha impactado muchísimo, nos ha enseñado mucho sobre la forma de obrar en nuestra vida, la forma de obrar el Señor a través de las pruebas, a través de las circunstancias, también de la forma de obrar de Satanás. Ha sido un libro muy revelador. Hoy continuamos con el capítulo 34, capítulo 35 y capítulo 36. Así que yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el libro de Job, capítulo 34, su cuaderno a la par y su lápiz en mano. Porque es muy importante que podamos anotar para que la palabra la podamos multiplicar. También yo quiero invitarla a que usted le envíe este mensaje a otras mujeres, invite a otras mujeres a que se unan a nuestros grupos, ya sea en Facebook, en WhatsApp, o que puedan escuchar los libros completos, los anteriores, en el canal de YouTube Ariani Sojo. Ahí están disponibles los libros anteriores desde el capítulo 1 del libro de Génesis. Bueno, sin más que añadir, yo quiero que comencemos con este tiempo, pero primeramente vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad de poder venir y disfrutar de tu palabra, la oportunidad que nos das de poder leerla, de poder escudriñarla, de poder aprender. Yo te pido que tomes el control de la vida de cada una de las mujeres que ha asumido este desafío, que las bendigas, que las sorprendas de una forma extraordinaria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con el segundo discurso de Eliú. Eliú justifica a Dios. Dice la palabra de Dios. Además, Eliú dijo: oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y me ha quitado mi derecho. ¿Me he de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía de los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá el hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme: lejos esté Dios de la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería justamente, y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastornó en la noche, y sean quebrantados.
Como malos los herirá, y en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre. Y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora, rehuses, ora, aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Amén. Bueno, vamos a esclarecer un poco este capítulo 34, que hay mucho que aprender de aquí. Eliú continúa hablando, mujeres, y él no es un amigo que busca consolar, sino un joven que sabiamente intenta ofrecer una nueva visión del problema. Mientras los otros esperaban recibir de Dios la respuesta, aquí defiende el trato justo de Dios y ruega a Job no endurecer su corazón ante el consejo y la disciplina divina. Eliú repitió las declaraciones de inocencia de Job y sus acusaciones contra Dios, las del capítulo 12, las del capítulo 3 y las del capítulo 27. Sin embargo, condenó a Job tal como lo habían hecho los otros tres amigos por asociarse con los impíos y mostrarse totalmente cómodo con una actitud de escarnio. En hebreo es laak, L-A-A-G, burla. Además, Job había afirmado que de nada servía al hombre la adoración a Dios. Y es que Eliú afirmó que Dios nunca peca y nunca es injusto. Cuando se examinan en conjunto los dos únicos usos en Job de la expresión hebrea lejos esté de, que en hebreo es Jalilá, Jalilh, que no sea así, nos ilustran las posiciones teológicas opuestas de Job y de Eliú. Job había insistido: nunca tal acontezca, que en hebreo es Jalilá, que yo justifique. Su sufrimiento desafiaba la explicación simplista ofrecida por sus amigos, por lo que se negó rotundamente a declararse culpable de pecados que no había cometido. Nunca tal acontezca que Job lo hiciera. Eliú defendió la justicia de Dios insistiendo: lejos esté de Dios la impiedad o la iniquidad. Y así respondía a la acusación de Job en el capítulo 27, versículo 2. Más bien Dios le da al hombre lo que el hombre merece, lo que es una declaración explícita de la doctrina de la retribución propugnada por Elifaz, Bildad y Zofar. Aunque la Biblia enseña, y esto tiene que quedarnos claro, mujeres, la Biblia enseña sobre la retribución, sobre la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Pero en el caso de Job demuestra que puede haber sufrimientos que no tienen nada que ver con esta doctrina de la retribución. Desafortunadamente, las pizcas de verdad están enterradas bajo capas de conjeturas y conclusiones falsas de Eliú. Y aun cuando tengamos una riqueza, mujeres, de conocimiento bíblico y experiencias de la vida, debemos asegurarnos que nuestras conclusiones siempre sean coherentes con la palabra de Dios, no solamente con porciones de ella. Y algo que
que se llega a cuestionar, y es que ¿cómo nos afecta el sufrimiento? Porque el sufrimiento es útil, mujeres, cuando nos volvemos a Dios para recibir entendimiento, resistencia y liberación. Hacemos preguntas importantes y quizá nos tomamos el tiempo para pensar en ellas en una forma rutinaria y normal, pero nos prepara para identificarnos con los que sufren y poder consolarnos. Nos abrimos para que otros que están obedeciendo a Dios también nos puedan ayudar. Estamos listas para aprender de un Dios digno de confianza. Cuando sufrimos, nos damos cuenta de que podemos identificarnos con lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. El sufrimiento hace que nos sensibilicemos por la cantidad de sufrimiento en el mundo también. ¿El sufrimiento es dañino cuándo? Bueno, cuando nos endurecemos y rechazamos a Dios, cuando nos negamos a aprender, cuando nos negamos a ver qué lecciones pueden ser de beneficios para nosotras a través de las circunstancias que estamos viviendo, cuando nos apartamos de la ayuda que otros hermanos nos pueden brindar, cuando rechazamos el hecho de que Dios puede cambiar una calamidad en un instante, en algo bueno, cuando rechazamos el hecho de que todo obra para bien, cuando acusamos a Dios de ser injusto y llevamos a otros a rechazarlo. El sufrimiento es dañino cuando nos rehusamos a estar abiertos a cualquier cambio en nuestra vida. Eliú declaró algunas verdades sustanciales respecto a Dios. Él llegó y afirmó que el Omnipotente no pervertirá el derecho, una idea que Bildad también expresó en el capítulo 8, versículo 3. Otra verdad sustancial respecto a Dios es que la soberanía de Dios es original y no deriva de otra fuente. Otra verdad es que Dios es la fuente y el sustentador de absolutamente todo lo que tiene vida. Y al recalcar la trascendencia de Dios y su justicia irreprochable, Eliú sentaba las bases para condenar los intentos de Job de enjuiciar a Dios. Eliú le recordó a Job que Dios es el juez que todo lo ve, cuyos ojos perciben cada paso del hombre debido a su omnisciencia. Dios no carga al hombre más de lo justo, como ocurría con un juez humano. Job había expresado con anterioridad que Dios no aplicaba universalmente las reglas de la teología de la retribución planteada por sus amigos. Las reglas de la teología de la retribución que decían sus amigos, él lo veía en contraposición. Y Eliú describió el castigo de Dios a los impíos, sobre todo el de los que abusaban del pobre y de los necesitados. Sin embargo, aunque Dios callara o escondiera el rostro, el hombre no tiene derecho a condenarlo. La situación hipotética que nos muestra desde el versículo 31 hasta el versículo 37 nos describe el parecer de Eliú respecto a las palabras de Job en su respuesta a Elifaz. Enseñadme, hacedme entender que he errado. Eso está en el capítulo 6, versículo 24. Eliú expresa esta respuesta como si fuera un niño que le hablaba a Dios y promete no volver a transgredir la regla por la que acaba de ser castigado, pero sin admitir que ha obrado mal. En cambio, exige una explicación de lo que ha hecho, como si él no lo pudiese ver. Eliú pensaba que ese enfoque era sumamente inapropiado y le pidió a Job que confesara.
Su pregunta retórica nos da a entender que Job estaba decidido a rehusar la disciplina de Dios. Y Eliú se alió con los hombres inteligentes y el hombre sabio y le presentó a Job una supuesta opinión consensuada, una crítica severa más bien contra el varón más grande de todos los orientales, cuyo liderazgo y consejo solían ser sumamente respetados. Nosotras que estamos leyendo el libro, sabemos respecto al sufrimiento de Job lo que ni Eliú ni Job mismo conocen. Y advierte la ironía en el deseo de Eliú de que Job fuese probado ampliamente, como si eso no hubiese sido el desencadenante de los debates sobre el grado de sufrimiento que estaba viviendo Job. Vamos a ver ahora, porque Eliú en el capítulo 35 sigue hablando. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: piensa que es cosa recta lo que has dicho, ¿más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañarás su impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violaciones claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y que nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí clamarán y él no oirá, porque la soberbia de los malos ciertamente Dios no oirá. La vanidad ni la mirará el Omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Amén. Bueno, vemos cómo Eliú sigue hablando. Y al parecer, Eliú intentó resumir la posición de Job y luego la refutó. Desde la perspectiva de Eliú, Job afirmaba ser más justo, más honesto, más recto moralmente que Dios. También él parecía preguntar si valía la pena, ya sea para Dios o para sí mismo, vivir con rectitud como un maestro de sabiduría. Eliú guió la atención a la soberanía de Dios y a la distancia entre él y el hombre, pero se equivocaba al decir que el pecado o la rectitud de los seres humanos no afecta a Dios en lo absoluto. Y es que Eliú aquí parece volver a referirse al reclamo que puso en boca de Job en el capítulo 34:9, que el hombre no sacará provecho de estar de acuerdo con Dios. No es el concepto de Job, ni es Job quien pregunta: ¿qué te importa a ti la ventaja que yo saqué de mi pecado? Eliú solo imagina que esta es la pregunta de Job. Él estaba suponiendo. Sin embargo, se le contesta diciendo que está mal esperar una ganancia por ser recto. Usted no hace lo bueno porque espera recibir lo bueno. No, usted hace lo bueno porque usted teme a Dios. Usted hace lo recto delante de Dios porque usted teme a Dios. Y como Dios es tan grande, lo que sucede sobre la tierra poco le concierne, aun cuando lo que pasa es iniquidad, decía Eliú. Y es que según Eliú, las personas que sienten motivadas a orar solo en busca de ayuda o por soberbia, en lugar de procurar una relación con Dios como el del Creador y la fuente de la sabiduría, por eso Dios no los oirá.
Él se está refiriendo a buscar a Dios solo por conveniencia. El versículo 15 se refiere a la queja de Job de que los malvados escapan del castigo de Dios. Eliú concluyó que Job no sabía de qué hablaba. Y dado que la queja de Job ha sido que Dios le ha quitado su derecho, Eliú pregunta por qué Job no ha sido librado de su aflicción. Toma el caso de los pueblos oprimidos que claman a causa de la mucha opresión y que no siempre son librados. ¿Por qué no? Porque algo le falta a su clamor. Ha sido un clamor involuntario y no lo han dirigido a Dios como su hacedor, quien puede revertir la suerte dando canciones en la noche y quien puede dar más sabiduría a los humanos que a las bestias y a los pájaros. No reciben respuesta porque no han clamado a Él. Dichos clamores son vacíos y Dios no los tiene en cuenta. Lo mismo se aplica a Job, dice Eliú. Sencillamente se ha estado quejando de su sufrimiento y no se ha dirigido a Dios. Nuevamente, Eliú no da en el blanco, porque Job ha estado hablando con frecuencia directamente a Dios. Aunque muchísimas veces sucede eso, que nos quejamos, pero no tomamos ni un instante para llevar nuestra situación a los pies de Dios y entregarla. Por eso no vemos una respuesta, no vemos la intervención divina en medio de la situación, porque nos la pasamos quejando y no oramos. Está claro que esto no era el caso de Job, porque Job con frecuencia se estaba dirigiendo a Dios, su clamor era a Dios. Y yo sé, mujeres, que en ocasiones nos preguntamos si la fidelidad a nuestras convicciones realmente nos hace algún bien. Eliú habló acerca de esto. Su conclusión era que Dios sigue interesado aun cuando no interviene inmediatamente en cada situación. Dios ejecuta la justicia. Tenemos su promesa de que lo hace. Así que yo hoy quiero decirte, mujer, no pierdas la esperanza. No perdamos la esperanza. Sigamos esperando en Dios. Él sabe, Él ve nuestra manera recta de vivir. Él ve nuestra fe. Él ve nuestro estilo de vida. Él ve cómo estamos viviendo. Y Él va a traer una respuesta a nuestras necesidades. Vamos a leer nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 36. Nuevamente Eliú está hablando y en esta ocasión Eliú exalta la grandeza de Dios. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en el trono para siempre, y serán exaltados, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. Y que prevalecieron sus rebeliones, despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedes apartar de ti con gran rescate. Hará Él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder. No anheles la noche,
en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres de todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Amén, amén y amén. Bueno, aquí vemos cómo se desarrollan dos ideas por parte de Eliú. En el último de sus discursos, primero expone la virtualidad del sufrimiento como llamada de Dios a la conversión del hombre y pasa luego a cantar la grandeza de Dios. Eliú dice que los padecimientos son disciplinarios a los piadosos con el fin de llevarlos a alcanzar hasta un valor moral superior. Y la razón de la continuación de los mismos no es, como los amigos declaraban, a causa de la extraordinaria culpabilidad del atribulado, sino porque la disciplina aún no ha realizado su finalidad, a saber de guiarlo a que se humille arrepentido delante de Dios. Bueno, Eliú afirmó con seguridad que su saber venía desde lejos y se presentó como alguien íntegro en sus conceptos. 3 veces se ha referido a su entendimiento superior como su opinión. Aquí su arrogante afirmación está probablemente relacionada con su autoasignada tarea de hablar en defensa de Dios, pues le atribuye de manera explícita el conocimiento perfecto a Dios al llamarlo perfecto en sabiduría. Sin negar que Dios es poderoso, porque no lo vamos a hacer jamás, Eliú declara que él no desestima, él no rechaza, no rehúsa, no despreciaría a nadie, sino que trata al impío y a los afligidos con justicia. Eliú contrarrestó así la afirmación de Job de que Dios destruye injustamente tanto al perfecto como al impío. En el versículo 22 del capítulo 9 se dijo esto. Su descripción de cómo Dios honra para siempre a los justos implicaba su convicción de que la pérdida repentina de la posición de grandeza de Job, que vimos desde el capítulo 1, se debía a que éste había dejado de ser justo para convertirse en un impío. Según Eliú, cuando los justos enfrentan pruebas, Dios intenta enseñarles a arrepentirse y corregir sus conductas. Como un reflejo de la teología de la retribución planteada por los otros amigos, Eliú describe: si oyeren, que es escuchar, prestar atención, obedecer, y sirvieren a Dios, la obediencia llevaría al bienestar y la dicha. Si no oyeren a Dios, tal decisión resultaría en la muerte sin sabiduría, es decir, neciamente o en la ignorancia. Sin embargo, el argumento de Job era que al parecer Dios no siempre hacía justicia antes de la muerte, ya que el malvado no siempre sufría y los justos tampoco eran siempre recompensados con salud y prosperidad. Este capítulo debemos de prestarle mucha atención, porque
Si sufren tribulaciones, no es ninguna prueba de que sean hipócritas, como los amigos insistían, ni que Dios no les haga caso, ni que nada le importe que los hombres sean buenos o sean malos, como asevera Job. Con esto Dios les obra la corrección, dándoles a conocer sus pecados, y si se someten en espíritu recto bajo la visitación de Dios, seguirán las mayores bendiciones. Es lo que declara Eliú. Y es que Eliú caracterizó también a los desobedientes de una forma extrema al afirmar que fallecerá su vida entre los sodomitas. Estos hombres se prostituían como parte de los rituales de adoración en honor a la diosa de la fertilidad, Astoret. En algunas culturas paganas del antiguo Cercano Oriente se creía que tener relaciones sexuales con prostitutos, tanto hombres como mujeres, del templo incitaría a los dioses a volver más fértiles sus campos y rebaños. Los que rechazan a Dios se contraponen con el pobre a quien Dios librará, a quien Dios rescatará de su pobreza y cuyo odio despertará en la aflicción, en la calamidad, en la angustia. Dios buscaba sacar a Job de la angustia, de esa boca de la angustia, de lo estrecho, de lo apretado, usualmente en sentido figurado, como aquí, aflicción. Y él quería llevarlo a un lugar espacioso y a una mesa llena de grosura, de abundancia, como dice el Salmo 63:5. Esta imaginería indicaba comodidad y prosperidad. Eliú le aconsejó a Job ser paciente y aprender lo que Dios estaba diciendo en su aflicción. Le advirtió de no continuar llenando el juicio del impío. Le advirtió de no confiar en que sus riquezas o las fuerzas del poder lo librarían. Le advirtió de no desear la muerte como un escape y le advirtió a no escoger la iniquidad en lugar de la aflicción. Job necesitaba comprender el propósito de estas pruebas en su vida. Y muchas veces, mujeres, nosotras necesitamos comprender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida a través de las circunstancias. Y aunque muchas veces queremos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios recursos, no se trata de eso. A veces quisiéramos morir y decir, Señor, llévame ya. Ya no quiero vivir más de esta manera, no quiero vivir más de esta forma, llévame. Y la muerte no es un escape. ¿Cuántas personas lamentablemente toman la muerte por escape y se quitan su vida? Esa no es la solución. Buscar el camino de iniquidad porque le va mejor a los que se portan mal que a mí que me consagro. Eso no es el camino. Esa no es la forma. Es ir a los pies de nuestro Maestro y decirle, no entiendo, no comprendo lo que estoy pasando, pero sé que tienes algo mejor para mi vida después de que termine este proceso. Y es ahí donde tenemos que guardarnos de hablar contra Dios. Más bien, soportar la aflicción con paciencia, ser piadosas, mujeres. Muchas veces pensamos que es un alivio quejarnos contra Dios, pero esto no es sino añadir pecado a nuestra penuria. Es el pecado, no la aflicción, lo que puede en realidad dañarnos, y eso tiene que estar muy grabado en nuestro corazón. En el resto del discurso, Eliú subrayó la incalculable diferencia entre Dios y el hombre, dada la grandeza y el poder de Dios. La respuesta adecuada de Job debería ser engrandecer su obra y en última instancia temerle.
Y es que en estas palabras finales de Eliú, él destaca el temible poder de Dios a fin de dejar sentado que nadie tiene derecho a disputar con el Señor. Se refiere a la naturaleza para demostrar el poder y la sabiduría de Dios, y por último invita a Job a temerle. El verdadero significado de la contribución de Eliú es haber llamado la atención sobre el carácter educativo y no retributivo del sufrimiento humano. En lugar de renunciar, sea tu principio fijo el de engrandecer a Dios en sus obras. Estas que todos pueden contemplar pueden convencernos de que todo cuanto no vemos será del todo prudente y bueno. Dios no ha de ser acusado impíamente, sino alabado por su potencia, por su poder. Y lo vemos en sus obras, mujeres. Él es excelso. Más bien hace grandezas, demuestra su poder. Dios se muestra en su sabiduría y Él solo puede enseñar, pero es soberano. Y por eso no explica todos sus tratos. En verdad, Job no debe presumir jamás de enseñarle a Dios. Este capítulo es un capítulo que nos muestra muchísimo, aprendemos muchísimo de estos 3 capítulos hoy, mujeres. Y yo espero que sean de bendición, así como lo han sido para mi vida. Comparta lo que Dios ha hablado a su corazón, porque yo sé que esa prueba que estás viviendo, esa circunstancia que estás viviendo no es para muerte, sino para que sea engrandecida la obra de Dios en tu vida. No te quejes, no busques el camino fácil. Busca la presencia, busca los pies del Señor. Y en medio de la prueba, mira cómo Dios te libra de la angustia, te libra de la aflicción, te libra de la calamidad con su poder, con su fuerza. Y cómo mientras llega la libertad, esperemos con paciencia, adorándole y glorificándole. Las bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un día extraordinario.